¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos otra vez en el programa Medicina Tradicional China. Hoy estamos muy contentos porque tenemos de regreso a nuestro gran amigo y doctor, el doctor Aaron Barbeito Ugalde. Ya saben que es por el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Y también vamos a tener otra invitada en el programa desde Venezuela, María Ángel Márquez, que es especialista en acupuntura, bioenergética y homeopatía. Y los dos vamos a estar tratando de entablar con ellos una temática muy interesante que va a ser los microsistemas y los macrosistemas. Bueno, les invitamos también a que nos hablen a través de nuestro chat en vivo. Vamos a estar contestando todas sus preguntas, tratando de dar respuesta a sus inquietudes también. Y tenemos varios anuncios que hacer, Fernando. Los cursos, ¿cuándo, dónde, a qué hora? Sí, vamos a dar inicio al curso de acupuntura tradicional china en Cuernavaca, con la sede en Cuernavaca este sábado 22 de septiembre, y en Ciudad de México ya iniciarían en la siguiente semana, que sería sábado 28. Entonces los invitamos para que estén pendientes de estos cursos que darán inicio, que de hecho dan inicio ya este sábado en la sede de Cuernavaca, y en 15 días estaremos en Ciudad de México, en la colonia Nápoles. Así es. Bueno, también les mandamos un saludo a nuestros amigos del Centro Holístico YUC, donde también se va a llevar a cabo un diplomado de acupuntura. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema, porque ya saben que el tiempo apremia en un programa como esto, y ahora ya tenemos 4 cortes, así es que hay que apurarnos en cada corte. Doctor Aaron, antes que nada, buenas tardes, gracias por acompañarnos de nuevo, y vamos a hablar acerca de los macrosistemas y los microsistemas. Como ustedes saben, el cuerpo está representado en el universo como un pequeño microsistema, es decir, por ejemplo, el ser humano es un microsistema dentro de otro gran macrosistema que es el universo. Al menos esa es la concepción que se tiene dentro de la medicina holística. Pero aún asimismo también el cuerpo tiene dentro de sí mismo contenidos pequeñitos microsistemas o somatotopías que nos han ayudado a través de mucho tiempo a poder diagnosticar y dar tratamiento a las enfermedades. Los antiguos ya conocían, por ejemplo, la reflexoterapia, y más recientemente hemos tenido importantes aportaciones en este campo con diferentes somatotopías. Doctor Aaron, usted, por ejemplo, utiliza recurrentemente en su clínica una representación de un microsistema que es el microsistema del iris. ¿Qué nos puede platicar acerca de esta disciplina y de este microsistema? Bueno, primero que nada, les agradezco nuevamente la invitación para estar aquí con ustedes y con la doctora. Los microsistemas, como dice, siempre han sido importantes. Yo en lo personal uso el microsistema del iris para hacer diagnósticos en la consulta médica del diario. Vaya, el descubrimiento del diagnóstico por medio del iris, lo que es propiamente la iridología, lo descubrió el doctor Jenner a mediados del siglo XIX, justamente por como se hacen todos los grandes descubrimientos, ¿no? De forma casual. La leyenda dice, porque pues ya no sabemos si es historia, que encontró una lechuza que tenía una pata rota y vio que en el ojo surgía una marca. En esa marca vio cómo iba desapareciendo conforme iba sanando la lechuza, que él mismo la llevó a su mejoría. Entonces, por medio del iris podemos ver en las personas todo el sistema orgánico, desde lo más grande hasta lo más fino. Inclusive ya conectándolo con otras cuestiones podemos conocer inclusive las cuestiones mentales de los pacientes. Uh-huh. Se menciona la importancia de la iridología porque el ojo es la única parte del sistema nervioso central que está expuesta totalmente, o sea, el ojo está conectado directamente al cerebro, y es una forma por medio de la cual se puede hacer un diagnóstico certero acerca de las enfermedades. Claro. Podemos ver desde enfermedades agudas, podemos ver enfermedades crónicas, podemos ver infinidad de cosas con el entrenamiento y la experiencia apropiadas. Así es. De hecho, una cosa muy curiosa acerca de los microsistemas es que estos nos reflejan las patologías, ¿no? Por ejemplo, uno sabe que hay un problema precisamente porque el estado ideal orgánico en un microsistema, nosotros ya lo tenemos marcado por
pero por la ausencia de patologías, es decir, nosotros nada más encontramos patologías en el microsistema, ¿no es cierto? Así es, pero una patología en el microsistema nos puede dar una predisposición en el macrosistema que vamos a estudiar. Exactamente, que No sé. sería en este caso el cuerpo, ¿no? Exactamente, y lo podemos ver a varios niveles, ¿no? Siempre podemos ver si una persona está enferma, podemos esperar inclusive que una sociedad enferme. O sea, esa sería otra forma de verlo. Entonces, si una parte del ojo está dañada, está enferma, podemos esperar que alguna parte del cuerpo esté dañada. Así es, ¿no? Por ejemplo, en este caso el microsistema va a hacer mella primero en el individuo, o sea, más bien nos va a decir qué está pasando en el individuo, pero a su vez si el individuo enferma puede llegar a descomponerse el tejido que está alrededor del, por ejemplo, primero lo familiar y luego lo social. Hay muchos tipos de microsistemas y muchas formas de diagnosticarlos. Otro microsistema que también es bien interesante es el de la lengua, que nos va a estar hablando también Fernando un poquito de él. Pero siguiendo acerca del iris, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los signos que podemos, yo sé que son muchísimos y hay que hacer como que un diplomado al respecto, ¿verdad? Pero se oye mucho hablar, por ejemplo, del iris, de hay una mancha, una laguna, un rayo o una zona que tiene como radios. A veces cuando uno está viendo el iris, ¿cuáles son las cosas que uno puede más encontrar? ¿O cómo nos sirven estas cosas para diagnosticar a un paciente? Las lesiones más fáciles de diagnosticar a través del iris obviamente son las lesiones agudas, porque son las que dan una marca más definida, lo que podríamos llamar una cripta o inclusive una laguna, dependiendo del tamaño y de la forma de estas lesiones. Son muy nítidas. Ya una lesión crónica la tenemos que estudiar de una forma distinta, o sea, la forma en la que se va a representar en el iris va a ser diferente, inclusive un tanto sutil. Vaya, es como querer diagnosticar a un diabético nada más de verlo, no lo podemos hacer. Claro. Entonces tenemos que hacer un estudio un poquito más profundo. Obviamente de primera instancia las personas que empiezan apenas a aprender a hacer iridología, pues solamente ven un ojo. Pero ya estudiando poco a poco podemos distinguir algunas cosas. Yo creo que una de las lesiones crónicas más comunes que podemos ver en los pacientes es el llamado aro senil. Y lo podemos ver de varias formas. En muchos pacientes, la mayoría pues, obviamente de la tercera edad, se ve como un aro lechoso en la parte exterior del ojo. Este aro empieza por lo general en la parte superior del iris, que sería lo correspondiente a la cabeza, al sistema nervioso, y algunos autores lo manejan como una anemia cerebral, o sea que le está haciendo falta oxígeno al cerebro. Okay. Entonces ya esta mancha, si se empieza a hacer más grande, es porque vemos que todo su metabolismo, todo su sistema se está viendo comprometido por esta anemia, por así llamarlo. O sea, ya no está oxigenado de la misma forma. Y que es más común, por ejemplo, ya en ancianos, pero sin embargo, si vemos ese arco o ese aro aparecer en una persona más joven, pues es lo mismo, ¿no? Claro, por supuesto, ahí estaríamos pensando en una persona que está desgastando su metabolismo demasiado. Lo vemos mucho en pacientes con enfermedades hepáticas, jóvenes con problemas de adicciones, fumadores crónicos. Claro. Que dan pueden dar todo este tipo de lesiones crónicas en el ojo. Claro, y es bien interesante porque de pronto nosotros no llegamos a vislumbrar qué importante es que una estructura orgánica se mantenga organizada o que un tejido o el cuerpo mismo se mantenga organizado, pero cuando nos damos cuenta de que un individuo enferma y que puede a su vez contagiar, por ejemplo, anímicamente, a lo mejor no físicamente a otro individuo, pero anímicamente a su familia, porque él está enfermo, entonces se vuelve algo más difícil de tratar, ¿no? Que eso es lo que vamos a estar hablando hoy en el programa, ¿no? Cómo un microsistema nos puede ayudar a ver qué está pasando dentro de una persona, si está enfermando, si tiene predisposición a hacerlo. Y por otra parte, cómo llevar de ese microsistema a cambiar los macrosistemas humanos, ¿no? Por ejemplo, de pronto si una persona está mentalmente a lo mejor deprimida, ¿cómo puede reaccionar en su entorno laboral, por ejemplo, ¿no? Claro. O qué tal que a lo mejor la persona no tiene una capacidad para ejercer o ejecutar un puesto
pues tampoco va a ser una persona que pueda darle algo de bienestar a la sociedad, ¿no? Que eso es lo importante. La medicina holística contempla eso, y eso es bien, vale la pena puntualizarlo, porque de pronto no podemos entender nuestras enfermedades tampoco si no entendemos el tejido social en donde se están desenvolviendo, ¿no? Que eso también es importante ver. O sea, no es lo mismo una enfermedad en una ciudad que una enfermedad en el campo. Es diferente porque el entorno cambia alrededor del enfermo, ¿no? Sí, tiene razón en ese aspecto, pero al fin y al cabo la afección va a ser la misma. Claro. O sea, vamos a encontrar diabéticos en la ciudad y vamos a encontrar diabéticos en el campo, y se van a afectar de la misma forma. Claro. Relativamente, ¿no? Claro, pero el nivel de estrés y todo eso podría impactar más en una persona, en una ciudad. Por ejemplo, en las ciudades vemos aparecer muchas enfermedades relacionadas con el estrés, ¿no? Y el tejido social te predispone a que tú estés a lo mejor más expuesto a ciertas enfermedades. Pudiéramos pensar que sí, pero bajo mi experiencia, que yo también he tenido oportunidad de estar en campo, en medio rural, atendiendo pacientes, te puedo decir que al fin y al cabo el estrés es el mismo. Claro, sí. Todos nos estresamos por dinero, ¿no? Claro, a final de cuentas el dinero también. Exacto. Y como mencionas, la medicina holística siempre se trata de ver esto, pero de inicio, inclusive la medicina institucional que nos enseñan en todas las grandes escuelas de medicina del mundo, siempre nos empiezan a definir al hombre como un ser biopsicosocial. O sea, no podemos dedicarnos nada más a lo biológico. Claro. Porque todo lo demás siempre va a estar inmiscuido. Claro que se nos olvida cuando estamos en el Seguro Social. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, y ¿qué les parece si cuando regresemos del corte abordamos también lo que es el microsistema de la lengua? Vamos a ver también el microsistema de la aurícula, y nos va a platicar nuestra invitada desde Venezuela, María Ángel Márquez, acerca de cómo es que ella aterriza los conceptos de micro y macrosistema en algo que estuve leyendo en su blog, que ella le pone como nombre la gran célula, y que se trata exactamente de cómo aterrizar incluso algunas de las sustancias homeopáticas en el entorno social, ¿no? Que eso también es muy interesante. A ratito nos va a platicar un poquito María Ángel de qué es lo que hace, a qué se dedica y de qué va esto de la gran célula y por qué hablamos hoy de los macrosistemas y los microsistemas. Les invitamos a que por favor se comuniquen con nosotros a través del chat, si les gusta el programa, si no les gusta también, igual están en su derecho de hacérnoslo saber. Si quieren otro invitado también. Gracias. Pero bueno, entonces por aquí estamos en unos minutitos para que podamos seguir con esta charla. Gracias.